Welcome back to the program. Today we are joined by Colonel Douglas McGregor. Bienvenido de nuevo al programa. Una posible guerra contra Irán. La situación resulta un poco confusa. Por un lado, vemos este enorme desarrollo, o más bien, concentración de poder militar. Por otro lado, uno podría tener la impresión de que Donald Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, estaba suavizando algunas de las exigencias más duras o firmes contra los iraníes. Me preguntaba, ¿cómo interpretas la situación? ¿Crees que vamos a tomar la decisión de ir a la guerra? Has there been a decision, you think, made to go to war? Yes, I do. I think he recognizes Sí, that he has así not es. much choice. Creo que él reconoce que no tiene mucha opción. Ya sabes, tenemos que entender quién lo puso en la Casa Blanca y el enorme poder e influencia del lobby israelí y de los multimillonarios sionistas en Estados Unidos que contribuyen a él. Estoy seguro de que si viste el discurso del Estado de la Unión, notaste que cuando habló sobre Irán, recibió una ovación de pie no solo de su propio partido, sino también de los demócratas. Eso demuestra que el lobby controla tanto el Congreso como la Casa Blanca. Así que, en esas circunstancias, creo que la guerra con Irán es inevitable. Ahora, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué no ha ocurrido ya? Pensé que habría sucedido algo antes, pero creo que debemos entender que hay varios problemas con los que estamos lidiando. En primer lugar, solo hay dos grupos de combate de portaaviones. First of all, you've only got two carrier battle groups. Normally for an operation of this size. Normalmente, para una operación de este tamaño contra un país del tamaño de Irán, se necesitarían varios. Pero la Marina no está en las mejores condiciones en este momento. Tenemos 3 grupos de combate de portaaviones más que en las próximas semanas podrían estar listos para entrar en acción. Pero tienen problemas, no están a plena capacidad. Así que uno se pregunta si vamos a esperar tanto tiempo por ellos. No lo sé, lo dudo. Creo que la carga de esta operación la va a asumir en gran medida la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La flota intentará proteger a los israelíes, especialmente a la que está en el Mediterráneo, de los misiles entrantes. La flota en el Océano Índico, no estoy seguro de cuán eficaz o decisiva será. Una de las cosas que varios de mis amigos han hecho, yo no me he sentado a pasar por el proceso personalmente, pero muchos otros analistas sí lo han hecho. Y cuando observas las cientos de millas que tenemos que volar, ya sea desde bases terrestres o marítimas, es decir, desde portaaviones, para lanzar bombas, municiones, misiles, cohetes y demás, te encuentras en una situación en la que probablemente haya que repostar de camino al área del objetivo y luego volver a repostar en el regreso, porque estamos hablando de cientos de millas. Así que los aviones que en un buen día pueden volar unos 300 kilómetros, ahora tendrán que recorrer 700 o incluso 800 kilómetros para alcanzar el área del objetivo. Y no estoy hablando necesariamente de penetrar las defensas aéreas integradas de Irán, que esta vez creo que funcionarán infinitamente mejor que la última, simplemente porque los rusos y los chinos han invertido una gran cantidad de experiencia, tiempo y dinero en hacerlas eficaces. Así que sí, creo que vamos a ver una guerra. Y el pueblo estadounidense, en su gran mayoría, al menos según los datos de las encuestas, se opone a una guerra con Irán. Dependiendo de la encuesta que se mire, un 70%, un 75%, casi un 80% han dicho que no. No más guerras en Oriente Medio, punto. Ninguna guerra en ningún lugar, según la mayoría de los estadounidenses. Pero los estadounidenses no controlan el Congreso, lo hace el lobby israelí. Así que, cuando hablamos de democracia, creo que deberíamos dar un paso atrás y mirar la realidad. No se trata solo del lobby israelí en este tema en particular, obviamente es decisivo, sino de que muchos de los grupos de presión en Washington, D.C. gastan mucho dinero para influir en los votos a su favor. En el caso del lobby israelí, dicen, bueno, solo gastamos algo más de 3 millones en actividades de presión. Bueno, eso es cierto. Pero eso no incluye, ya sabes, básicamente más de $100 millones que los multimillonarios sionistas gastan directamente para controlar a los candidatos. ¿Cómo se hace eso?
pues se pone dinero en sus campañas, en sus comités de acción política, ¿verdad? Y se deja claro que si no votan como tú quieres, apoyarás a sus oponentes. No importa quién sea el oponente, ni a qué partido pertenezca. En otras palabras, haz negocios como te decimos y nos llevaremos de maravilla. Ganarás mucho dinero con ello y además te daremos otras buenas noticias. Porque recuerda, esos multimillonarios son dueños de la mayor parte de los medios de comunicación. Son líderes en la comunidad financiera. Son dueños de Hollywood. Y eso no es todo. Probablemente controlan también gran parte de la profesión jurídica. Pero en definitiva están en una posición, a través de los bancos y diversas corporaciones, de poner aún más dinero en tu bolsillo si colaboras con ellos. Así que me temo que a estas alturas ya no importa lo que el pueblo estadounidense piense o quiera. Su gobierno va camino de la guerra con Irán. Bueno, ¿cómo crees que se librará esta guerra? Mencionaste que muchos de estos bombarderos tienen que volar mucho más lejos de lo habitual, pero hay informes de que se están utilizando más de un centenar de aviones cisterna para apoyar lo que parece ser una acumulación masiva, tanto de poder naval como aéreo. Entonces, ¿cómo crees que se puede librar esta guerra? Porque no será una guerra limitada, y creo que los iraníes también han descartado la posibilidad de un ataque limitado. Así que, ¿cómo ves esta guerra? Sé que no formas parte de la planificación de esta guerra en concreto, pero ¿cómo crees que se está llevando a cabo esa planificación? No conozco las distintas opciones que se le están presentando al presidente Trump. Los políticos, como sabes, históricamente siempre quieren quedarse a medio camino. La mayoría de los políticos no quieren llevar el asunto hasta el final. Y con eso quiero decir que buscan algo que no llegue a lo que más temen, que es una guerra total. Así que estoy seguro de que le están presentando un par de opciones limitadas, porque a los políticos les gusta dar señales en lugar de hacer realmente algo. ¿Sabes? Cuando nos acercábamos a la campaña aérea de Kosovo, allá por 1998, los políticos en Bruselas estaban barajando ideas del tipo, bueno, hagamos un ataque de demostración para mostrar a los serbios que hablamos en serio. Y por supuesto, esto era ridículo. Ya sabes, vas a lanzar misiles de crucero contra un objetivo donde no hay personas, ni instalaciones propiamente dichas, y le dices a todo el mundo que mire el objetivo y luego observe una explosión. Y creían que eso podría evitar una campaña de bombardeos contra los serbios. Por supuesto, eso acabó siendo descartado. Pero siguieron intentando hacer ajustes y al final calculamos mal. Digo nosotros, refiriéndome al mando supremo de las potencias aliadas en Europa en cuanto al número de aeronaves y municiones que serían necesarias. Así que la campaña aérea, en lugar de terminar en 2 semanas, duró 78 días. Creo que aquí se da un fenómeno similar. Ahora no estás hablando de 8 millones de personas en Kosovo y Serbia. Estás hablando de entre 90 y 93 millones de personas dentro de Irán, que tiene aproximadamente el tamaño de Europa Occidental. Y los centros de población están ahora activamente cubiertos por varios sistemas de defensa aérea. Ahora bien, ¿funcionarán todos estos sistemas de defensa aérea muy bien? No lo sé, supongo que lo harán mejor que la última vez. Pero el desafío para nosotros, como mencioné antes, es doble. En primer lugar, hay que mantenerse en una región donde en este momento casi todo el mundo nos está diciendo que salgamos de su país. Permíteme detenerme y considerar esto un momento. Jordania nos permite ocupar 2 bases en la parte occidental del país. Y hay una gran cantidad de aeronaves estacionadas en tierra allí. De lo contrario, dependemos en gran medida de bases aéreas fuera de la región. Eso es un gran problema, porque en lugar de volar de un lado a otro dentro de una proximidad relativamente cercana a Irán, que fue lo que hicimos la última vez, esta vez, como señalaste, estamos hablando de cientos de millas.
Para hacer eso, se necesita un suministro casi inagotable de aviones cisterna. Y estos tienen que rotar. Hay que tener aviones cisterna en posición, luego otros de camino y otros de regreso para poder reabastecerse y así sucesivamente. Ahora mismo parece que planeamos operar en el espacio aéreo iraquí. Ahora, los iraquíes no nos están apoyando y se oponen firmemente a cualquier guerra con Irán. No sé qué significa eso. ¿Significa que podríamos enfrentarnos a hostilidad por parte de Irak en ese espacio aéreo? ¿Estamos limitados por ello? Quiero decir, la gente ha estado hablando de que podríamos sufrir ataques desde el norte e Irán atacando desde el sur. Bueno, si vienes desde el sur, tienes que volar casi 1000 millas para alcanzar los objetivos que intentas golpear. Eso es enormemente difícil. Hace poco, en las últimas 24 horas, un amigo sobre el terreno allí dijo, «Sabes, nos están obligando a recurrir a la India como lugar desde el que podríamos desplegarnos, repostar, rearmarnos y luego volver a entrar en acción». O te ves obligado a ir a África, pero incluso los estados africanos como Egipto y Sudán no nos están apoyando en nuestra guerra con Irán. En parte eso se debe a que nunca quisieron hacerlo desde el principio, pero creo que también debemos señalar que los comentarios del embajador Huckabee en su entrevista con Tucker Carlson han tenido un impacto muy negativo. La gente que vive en la región ve el proyecto del Gran Israel como una amenaza existencial para ellos. Así que si juntas todo esto, y además tienes en cuenta que la Marina está sobrecargada, sobreextendida y francamente agotada y exhausta, la situación se complica. El grupo de combate del Ford estuvo en el Caribe más de 6 meses. Creo que ya van por el 9º, quizá el 10º mes en el mar. Eso es indignante. Es simplemente inaceptable. Ahora han atracado en la bahía de Suda, que está en Creta, justo frente a la costa de Grecia, para ocuparse de muchos problemas. Todo el mundo ha oído hablar de su problema con la eliminación de residuos, digámoslo así. Pero luego está el problema de que una vez que tus barcos han disparado sus misiles, ¿a dónde van para cargar nuevos? Navegas todo el camino hasta Diego García. No puedes usar el Golfo, y históricamente, es ahí donde hemos recargado. Volvemos a Italia, a Sicilia, hasta Nápoles. Vamos hacia el norte, a Grecia, probablemente a Grecia, sospecho, en cierta medida. Todos estos asuntos, creo, no se habían previsto y ahora se están exponiendo y la gente está debatiendo cómo afrontarlos. Así que, aunque tenemos suficientes cohetes, bombas y misiles a mano para destruir gran parte de Irán, no hay duda de eso. ¿Cómo se consigue dar en el blanco? ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Cómo se logra acercarse lo suficiente para lanzar las municiones o disparar los misiles sin ponerse en riesgo? Estábamos trazando arcos, analizando el Shahab-2, que es un misil balístico de teatro, un misil balístico de alcance medio que los iraníes han desarrollado. Es hipersónico y tienen grandes cantidades de ellos, incluso las pistas o bases aéreas en el oeste de Jordania están dentro de su alcance. Y por supuesto, también lo está Israel, y por supuesto, los barcos en el Mediterráneo. Diría que tenemos la ventaja, en muchos aspectos, en tecnología aire-aire y superficie-aire, pero nos enfrentamos a la tiranía de la distancia. Y las únicas personas que pueden entrar y salir volando y entregar sus municiones con facilidad, siempre que no sean derribados, aunque no creemos que puedan ser atacados de manera efectiva, son los bombarderos B-2 y eventualmente los B-52. Pero vuelan a, ¿qué? ¿Unos 12,000 metros? Ahora bien, no estamos seguros, no creemos que los iraníes puedan derribarlos, pero podríamos descubrir que estamos equivocados, porque vemos muchas pruebas de que pueden rastrearlos. Y si puedes rastrear algo, como demostraron los serbios, puedes derribarlo. Así que, en resumen, tenemos muchas preguntas para las que no hay buenas respuestas. La Marina y la Fuerza Aérea están trabajando arduamente para abordar estos problemas y encontrar soluciones. Pero creo que por eso empiezan a oírse murmullos en Washington, procedentes del ejército, sobre su incertidumbre respecto a la campaña de misiles en Irán.
uncertainty as to the outcome of the air and missile campaign.